Saludo al doctor Gustavo Ortiz Hidalgo la mañana de hoy. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Lenin, un cordial saludo a la ciudadanía lojana, aquí como siempre, compartiendo mis modestas opiniones. Así nació la famosa Liga Azul con esta promoción directa, y yo creo que ahí incluso el propio Tribunal Contencioso Electoral no tenía ninguna necesidad de ahondar más en el análisis para la destitución. Bueno, vale la pena aclararle a la ciudadanía por qué es tan importante este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con la Constitución del 2008 se crean las 5 funciones del Estado, y en la función de transparencia y control social, el eje central es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, más la Contraloría, las superintendencias, algunos otros órganos vinculados al tema de control, etcétera. ¿Cuáles son las responsabilidades o las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Por qué es tan apetecido y por qué debe desaparecer? Es el responsable de la designación de los miembros del Consejo de la Judicatura. Todos conocen que a su vez el Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo de la función judicial y nombra a todos los jueces y fiscales y defensores públicos. Adicionalmente nombra directamente este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Fiscal General. Nombra al Defensor Público. Nombra al Defensor del Pueblo. Nombra a los superintendentes, a todos los superintendentes. Nombra a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Nombra a los miembros del Tribunal Contencioso Electoral. Nombra al Procurador General del Estado, al Contralor General del Estado. Se me escapa a lo mejor uno o dos, pero básicamente aquí podemos entender que es un órgano que definitivamente asume demasiadas responsabilidades que distorsionan el sentido mismo de la democracia. Porque una democracia, con todas sus falencias, se basa precisamente en la existencia de pesos y contrapesos entre los diferentes poderes o funciones. Entonces, lo que le permitió a este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al correísmo fue la concentración del poder, el abuso inclusive del poder. Y obviamente se da paso, y eso es como una especie de regla, que no solamente ha pasado aquí en el país, a lo que se llama la corrupción institucionalizada. Bueno, solamente quería esto señalar por qué la importancia. Efectivamente, inicialmente eran nombrados en un concurso de méritos y oposición. Lenín Moreno, que entiendo que con buenas intenciones, hizo una enmienda constitucional y cambiamos la forma de denominación. Ahora son autoridades de elección popular, y sucede pues que resultó peor porque se sienten con mayor legitimidad por ser electos por voluntad popular. Se inicia este embrollo con una violación flagrante al ordenamiento jurídico, porque precisamente la concepción, aunque nunca se ha cumplido, es que esto no tenga ninguna vinculación política. De eso se trata, supuestamente la ciudadanía organizada en un poder del Estado, que es una aberración jurídica, también lo hemos señalado, que se encarga de promover la participación y controlar, supuestamente, ¿no es cierto? Es el pueblo controlando al Estado a través de una función del Estado. No tiene sentido esto. Y efectivamente se dieron el lujo de hacer campaña electoral. Correa aparecía con ellos. Es decir, desde el inicio de la designación de varios de ellos, se incumplió el ordenamiento jurídico. Pero bueno, más allá del asunto, efectivamente aquí el domingo pues nos sorprendimos con los famosos chats. Ya veíamos la desesperación de Verduga, ¿no? Recuerdan ustedes que se produce el allanamiento. El allanamiento se produce previa denuncia por incumplimiento de las órdenes de autoridad competente. De la Corte Constitucional. Porque la Corte Constitucional ya había decidido prácticamente pues que, si bien le daba la razón al superintendente de bancos que ellos querían posesionar, no invalida el otro proceso de designación. Entonces ahí se produce finalmente este tema de allanamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y obviamente se observa pues en los videos cómo desesperadamente
y Verduga trata de correr con sus celulares. Y efectivamente, pues nos encontramos con el domingo, que era, entiendo que la formulación de cargos e inicio de la instrucción se dio el sábado, el mismo domingo, no me acuerdo bien, el sábado. Y entonces se liberan estos chats y ha sido pues la comidilla de toda la semana. Y eso demuestra por lo menos que estamos hablando de una agrupación política que utiliza prácticas mafiosas. Siempre hago una diferencia yo entre la cúpula correísta y sus bases, porque es gente generalmente que cree todavía pues en la cuestión ideológica o el discurso de tipo ideológico y político del correísmo, pero esta cúpula, la cúpula del correísmo, responde a una organización mafiosa, es decir, utiliza los mismos instrumentos. Porque mire, la gente de bien, la gente que inclusive hemos participado en la actividad política con otro objetivo, no nos ponemos alias, no utilizamos chats encriptados, y se puede observar otra cosa, que hay una estructura como la misma mafia, ¿no? Hay un capo, hay niveles. Exactamente, niveles de mando, digamos, ¿no? Hay un capo, hay luego otro que le reemplaza directamente, y vienen ya los capitanes, digamos, ¿no? A nivel intermedio en las diferentes áreas, están en el Consejo de Participación Ciudadana, están en la Asamblea Nacional, etcétera. Es decir, una estructura mafiosa que este rato está a las puertas de disputar la segunda vuelta electoral con claras opciones de regresar al poder. Quizás lo que ahora conocemos, porque no sucedió, el primer cargo, el primer puesto, el primer operador de esta mafia que querían conseguir era el Contralor General del Estado. Ese fue el primero que no lo pudieron conseguir. No sabíamos nosotros, cuando ya Mauricio Torres fue designado, de que había habido toda esta trama tras ese cargo. En la fase de méritos, Falconi estaba en primer lugar. Entonces, en la fase de oposición es lo que se cae Falconi en la prueba y de un rato a otro pues nos sorprendió que Lojano, conocido además, haya resultado ganador de esa fase y resultaba pues el mejor puntual. Pero obviamente sabíamos que efectivamente no querían posesionarlo, se demoraban la posesión, y fue la presión de la ciudadanía a través inclusive de las redes sociales, etcétera, lo que obligó a que finalmente se dé esa posesión. Bueno, y esto ha venido pasando con todos los órganos o con todas las autoridades que tienen a cargo, ¿no? Pero no quisiera dejar pasar el clave, el puesto de Contralor. Claro, ¿por qué? Claro. Porque ya tuvieron dos que los manejaban a su antojo, y si no, veamos en dónde están los dos anteriores. Así mismo es. El primero fue pues el 10 sobre 10. El 100 sobre 100, el Contralor simpatiquísimo, ¿no? De Polit, con la famosa constituyente donde todos quedaron fuera, todas las autoridades, y se volvió a hacer elecciones y se designó nuevamente a las autoridades, a todas las autoridades en función del nuevo esquema de la Constitución de la República. Ahí fue que Carlos Polit sacó 100 sobre 100, ya con todo el equipo correísta en el poder. Entonces fue un contralor de Correa, fue el contralor de Correa. Y luego pues lamentablemente asumió Celi, y también pues estaba metido en prácticas delincuenciales, en este caso al servicio de otros grupos, pero igual. Entonces eso le demuestra a usted la contaminación de estos organismos de control. Es decir, lo grave es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene prácticamente el monopolio de la designación de las autoridades de control. Imaginemos ¿qué implica, por ejemplo, ser Contralor General del Estado? Es el órgano encargado de determinar responsabilidades administrativas, civiles, culposas e indicios de responsabilidad penal en el manejo de recursos públicos. Es un cargo clave, fundamental. Y obviamente, pues tenerlo al servicio de un gobierno autoritario, pues es prácticamente permitirle
favorecerle para que consolide lo que pasó en el país, es decir, una estructura delincuencial, una institucionalización de la corrupción que se llamó. Entonces vemos que lo mismo se repite a nivel de las otras autoridades. Claro, la otra clave es el Consejo de la Judicatura. Sucede que este engendro mayor, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tiene a su cargo la designación de este engendro tal vez peor, que a su vez es el Consejo de la Judicatura. Son los dos órganos que los hemos venido cuestionando permanentemente y que deben desaparecer o deben restringirse al menos sus competencias nominadoras. ¿Por qué les interesa el Consejo de la Judicatura? Ya lo dije, tiene a su cargo no solamente la designación de jueces, fiscales y defensores públicos, sino que también es el órgano administrativo de gobierno y quien establece sanciones, quien sigue sumarios administrativos, etcétera. Entonces es un poder para chantajear efectivamente a los jueces. Ahí el caso Metástasis es el mejor ejemplo de lo que han hecho. Efectivamente, Metástasis, Plaga, los tres emblemáticos, precisamente demuestran cómo funciona el Consejo de la Judicatura y cómo inclusive el Consejo de la Judicatura ha sido minado por las redes del narcotráfico o los tentáculos del narcotráfico. Entonces es obvio, el Consejo de la Judicatura es un órgano de chantaje y lo que ellos buscan, definitivamente el correísmo, es su agenda de la impunidad. O sea, tratan de tener un Consejo de la Judicatura, el mayor mérito para que puedan ser parte de las diferentes ternas, es ser correísta a muerte, ¿no? Ese es el mérito realmente que buscan. ¿Por qué? Porque quieren asegurar que se dé una nueva designación de jueces que permitan dar trámite y aceptar el famoso recurso de revisión en materia penal para que le devuelvan los derechos a Rafael Correa, los derechos políticos, y pues le anulen la pena y el señor regrese como héroe al país y pueda inclusive ser candidato, ya no será candidato a presidente, pero puede ser candidato a la asamblea o candidato a vicepresidente. Es decir, en el fondo, todo el correísmo de la cúpula que está entronizado, digamos, en la estructura del Estado, tiene una agenda y su única agenda es la agenda de la impunidad. ¿Para qué? Para que regrese ají con mote, ¿no? Bueno, estas prácticas delincuenciales pues realmente les han jugado una mala pasada. Aquí hay elementos de carácter ético que ya lo hemos señalado. Pues. No puede una organización que ha gobernado este país y que quiere seguir gobernando tener este tipo de prácticas mafiosas. Yo creo que inclusive desde el interior de la Revolución Ciudadana debe levantarse una crítica, debe darse un proceso de autocrítica en esa organización. A todos nos puede pasar. Es que tal vez pueden decir que es falso lo que está... Ya están en eso. Claro, es que nadie ha negado. No han tenido el descaro de negar la validez de los chats. Lo que están diciendo es que todas las organizaciones políticas tienen esos grupos para obviamente organizar las campañas y todo eso, y que eso no tiene nada de malo, a lo mucho un asunto de tema ético, pero nada más, y no es así, ya lo podemos examinar. Entonces, miren, no es posible que tengamos una organización, una estructura mafiosa que esté en condiciones de poner la nueva presidenta, a la que no dudan en ponerle inclusive ellos mismos el alias de Rana René, y en el sentido despectivo. Seguramente Luisa González no sabía que en esos chats el nombre de ella, o cuando se referían a ella, era la Rana René. No sé exactamente por qué, me imagino por qué. Claro, el problema es ético, sin duda es un problema ético, pero para ellos el problema ético a lo mejor no importa, porque podrán justificar lo que estábamos diciendo, ¿no? Que así mismo son las organizaciones políticas cuando no son así. Y si fueran así, no deberían ser así. Y tiene problemas, implicaciones de carácter político. Finalmente voy a señalar lo penal. Político, ¿por qué? Porque ahí están metida la gente de la Asamblea Nacional, el propio defensor público, que ni siquiera
pone la terna, no que le dan poniendo, le dan haciendo la terna. Entonces hay una serie de funcionarios públicos involucrados que tienen responsabilidades de carácter político y que la Asamblea Nacional es competente para iniciarle los juicios políticos a fin de destituirlos. Entonces debería esta o la próxima efectivamente escarmentar a estos funcionarios públicos que han corrompido la estructura del Estado para sancionarlos desde el punto de vista político. Y lo más grave, obviamente, viene el tema penal. Ahí hay muchas cosas, obviamente todavía estamos en la etapa de la instrucción fiscal, que es la primera parte del proceso, donde obviamente la Fiscalía tendrá que obtener los elementos de convicción necesarios para que en la audiencia preparatoria del juicio se pueda emitir un dictamen acusatorio y se pueda dar paso al juicio, ¿no? al juicio penal. Entiendo que el fiscal inicialmente los ha acusado de asociación ilícita. A lo mejor estamos hablando de más bien una delincuencia organizada, de organización delincuencial. Pero bueno, eso será ya motivo obviamente del sistema de justicia. Puede haber tráfico de influencias, cohecho, tal vez también concusión, porque en el caso del superintendente de bancos, cuando lo quieren nombrar, le exigen esos 4 puestos, no son cualquier cosa. A través de esos 4 puestos inclusive pueden acceder a las cuentas individuales de cada uno. ¿Se pueden imaginar esa información en manos de estos mafiosos? Es decir, estaban concibiendo la nueva superintendencia de bancos con todo el poder para poder chantajear. A lo mejor también promover el lavado de activos, depende cómo se interprete. Pero entre las 4 autoridades que están pidiendo están aquellos puestos claves que les permiten acceder a la información financiera de todos los ciudadanos. Es decir, ¿qué otra cosa se puede ver sino la intención efectivamente de malutilizar la estructura del Estado para beneficiarse su grupo político en forma mafiosa, tramposa, criminal? Y aquí hay otra cosa interesante que sale en esos chats, que también participa Luisa González. No quiero decirle la rana René, pero así le dicen ellos. Y medio despistada porque está hablando de un superintendente de compañía, es decir, también estaban ya en el tema de la superintendencia de compañías, porque cuando le ponen el chat, Luisa González hace referencia a cierta persona del superintendente de bancos y Verduga le corrige, no, eso es para la superintendencia de compañías. Recordemos que está resentido con Luisa González porque el otro se creía presidenciable, ¿no? Presidenciable, y en algún momento se habló de la posibilidad de que Verduga sea candidato presidencial, entonces parece que se sentía defraudado por ese lado. Pero bueno, aquí hay una serie de presuntos delitos que corresponderán al sistema de justicia y a la fiscalía establecer, delitos graves, donde van a estar implicadas muchas personas. Aparte de estos temas, aquí hay otro chat, no sé si lo tiene usted y lo va a sacar, es el problema de la muerte del asesor. Sí, ese es uno de los chats que... A ver, ¿cuál es el asunto? Asesinan al estilo sicariato al asesor de Verduga e íntimo amigo, de lo que se desprende inclusive de los chats. ¿A dónde voy yo? A que él conoce la causa, el motivo y quién asesinó a su asesor. Y esa información él, porque eso es otro caso, ¿no? Ahí hay una investigación seguramente en marcha. Él lo que debió es entregar esa información al fiscal competente que está a cargo para poder esclarecer el asesinato de su mejor amigo o de su gran amigo. Esa cosa es sumamente grave, claro, y lo involucra exclusivamente a él, pero ya le demuestra a usted la calidad moral de Verduga, y claro, con su cara de inocente. Este rato vi que había tuiteado ayer, que todo es puro chisme, ¿no? Puro chisme. Para él ocultar los nombres de quién asesinó o quienes asesinaron a su mejor amigo o a su gran amigo es chisme. Para él es chisme, pero para la ciudadanía
Aquí lo que hay es repito, es una práctica mafiosa al peor estilo de la mafia italiana, donde hay un capo, aquí con mote en este caso, y una serie de denominaciones escogidas ahí, no sé con qué intención, pero que ni siquiera pues logran ocultar la evidencia de quiénes se trata. Es cuestión de medio observar qué es lo que están diciendo y usted ya se puede dar cuenta a qué personas se están refiriendo. Esto todavía está recién en la investigación, no se ha explotado absolutamente todo. Lo de los celulares irá saliendo conforme avance en la instrucción, digamos, en la instrucción fiscal. En la instrucción fiscal. Se viene interesante en todo caso pues la segunda vuelta electoral. Doctor, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted.